07, Felipe, ya vamos a hablar de reforma tributaria. Hay noticia en Barranquilla, hay noticia en Medellín, pero antes le quiero dar dos datos políticos que seguramente van a generar desarrollos en los próximos días. A saber, ¿Comienzo por el Frente Amplio o comienzo por las toldas del Tigre Abelardo de la Espriella? No, por el Frente Amplio. Felipe, ¿Puede ser? Es altamente probable que no haya Primero consulta. explicándolos dentro del contexto. El Frente Amplio es el ¿Cuál petrismo. es el Frente Amplio? Porque Es yo ya no lo tengo tan claro. El Frente Amplio, Felipe, es la centroizquierda. Más la izquierda, digamos, o el petrismo que no está en el pacto histórico, si usted lo quiere ver de alguna manera. Exfuncionarios del gobierno. Sí, usted ahí vería a Roy Barreras, a Luis Gilberto Murillo, a Juan Fernando Cristo, a el exgobernador del departamento del Nariño, Camilo Romero, no sé si Carlos Caicedo, que ahora está peleando con el presidente. Y esa consulta estaría a punto de naufragar, Felipe. Es decir, no habría consulta del Frente Amplio por una razón. ¿Puedo hacer un paréntesis chiquitico? Es que vi una valla de Caicedo que me parece... ¿De Carlos Caicedo? Sí, que me parece que no solamente lo promociona él, sino que le echa un sablazo importante al gobierno del presidente. Dice Carlos Caicedo, izquierda con resultados. O sea, como quien varillazo dice, al presidente pero Petro. Total, o sea, el eslogan lo que está diciendo es que recuerde que aquí no hay resultados. Terminaron reventados por las elecciones atípicas a la gobernación del Magdalena. Sí. Pero me llamó la atención esa valla. Terminó promoviendo a Noya como candidato y ganó la aspirante del caicetismo. Bueno, pero ¿qué está pasando con estos próceres de la patria? Cerrado el paréntesis, no, está bien, María Consuelo. Cerrado el paréntesis, Felipe, quiero contarle que es muy probable que no haya consulta del Frente Amplio en el mes de marzo. Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo? Porque las dudas jurídicas son muy altas, muy grandes, frente a prácticamente el hecho de que resultaría imposible que Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, pueda volver a participar en otra consulta después de la del pasado 26 de octubre. Recuerde usted que la ley es clara y dice, si usted participó en una consulta interpartidista, no puede ir a otra consulta en las mismas elecciones. Por la misma razón por la que quedó fuera de juego Daniel Quintero. Daniel Quintero, así es. Y entonces, lo que nos han dicho varias personas involucradas en el tema del Frente Amplio es que si Iván Cepeda no va a esa consulta, no tendría ningún sentido la consulta, lo cual haría que en el mes de mayo, la primera vuelta presidencial, vayan al menos dos candidatos de la izquierda divididos. Por un lado, Roy Barreras y por otro lado, Iván Cepeda. Ojo con ese dato, porque es posible que no haya consulta del Frente Amplio, de la izquierda, en el mes de marzo. Eso por el lado del petrismo, digamos, en todas sus acepciones. Por el lado de el Tigre, de Abelardo de la Espriella, le tengo datos. Cuénteme a ver. Ya su campaña recaudó más de, escuche la cifra, 4 millones de firmas para inscribir su candidatura a la presidencia. 4 millones de firmas. Necesitaría mínimo un poco más de 600,000 firmas. Recogió, imagínese usted, casi 7 veces lo que necesitaba Abelardo de la Espriella para inscribirse. Es decir, es imposible que no. Sí, es imposible que no. Es más, ya hay fecha de inscripción, fecha tentativa, Felipe. ¿Cuándo? El 4 de diciembre. El 4 de diciembre. Sí, señor. Claro, es que esto se decanta muy rápidamente y empiezan a moverse los hilos de la política. Y entonces, en ese sentido, veremos cómo va a ser la campaña de Abelardo de la Espriella una vez se ha inscrito, una vez vengan a decantarse apoyos de políticos y demás, y qué va a pasar con su discurso. Si el discurso se va a radicalizar o si por el contrario el discurso se va a moderar. Que a propósito de esa información que usted nos está compartiendo, me escribe una persona que es experta justamente en estos asuntos electorales y me dice que la experiencia dicta que la registraduría suele anular entre el 50 y el 60% de las firmas que se revisan y que la consecuencia es que si el umbral es de 700,000 firmas válidas, las campañas o los candidatos deberían estar pensando en recoger mínimo 1 millón de firmas para no quedarse por fuera del proceso más básico en la carrera por la presidencia de la República. Bueno, ahí está la noticia, 9-12 minutos. Luis Ernesto, Ricardo, se mueven las campañas, se mueve la derecha y se mueve la izquierda. Así como usted menciona,
así como usted menciona las dificultades que va a tener por la orilla de la izquierda el Frente Amplio para lograr esa coalición, porque se considera que lo que hizo el pacto histórico fue una consulta interpartidista y no podría repetirse en marzo otra interpartidista. Por el lado de la derecha, Abelardo y la famosa coalición que habla del expresidente Uribe, de Abelardo hasta Fajardo, la dificultad no es jurídica sino política, y es que el bando de los que tienen bajos registros en las encuestas o en redes, pues no quieren juntarse con Abelardo porque dicen una consulta con Abelardo de la Espriella seguramente perdemos. Muy seguramente al candidato Sergio Fajardo, que también lo han invitado allá, esa es una de las consideraciones. Entonces, pues hay unos esfuerzos muy grandes de Vicky Dávila, de algunos de los exministros del gobierno Santos que están allí compitiendo, de hacer una gran coalición sin Abelardo de la Espriella. Y la gran pregunta es dónde va a poner su candidato Álvaro Uribe. En el JW Marriott anoche hubo comida. Mauricio Gómez, Enrique Peñalosa, que no asistió al final porque estaba fuera del país, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Marta Lucía Ramírez, Daniel Palacios, Felipe Córdoba. Esa misma lista, y la pregunta es ¿dónde pone el candidato Uribe? Porque Abelardo de la Espriella sin duda alguna ha tenido un crecimiento muy importante en redes y seguramente en las próximas encuestas lo veremos dentro del grupo que encabeza, pero él tiene potencial de crecer como de decrecer, y eso dependerá de dónde ponga su ficha Álvaro Uribe. Si el candidato del Centro Democrático hace una consulta, es decir, el expresidente Álvaro Uribe se mete en la consulta sin Abelardo de la Espriella, se desinfla el tigre. Si logra el tigre meterse en la consulta con los otros que no quieren con él, pues ahí sí tiene posibilidades de seguir en la pelea. Le doy otro dato, Héctor. Es altamente probable que el expresidente Álvaro Uribe se decante antes de finalizar este año por definir si apoya a Abelardo de la Espriella o a Juan Carlos Pinzón. Muy rapidito. Esa es una... bueno, pues ojalá sea así. Él había dicho que había que concentrarse en la elección del candidato de su partido, ¿no? Volvió y dijo eso el fin de semana pasado, y que después miraban las alianzas. Entonces, pues no sé si los tiempos den para que se tomen las dos decisiones este año, que es decidir quién va a ser el candidato del Centro Democrático por una parte, que aparentemente han llegado nuevamente a alguna fórmula de acuerdo, de algún procedimiento para hacerlo, y si se alían con algunos que están por fuera como Abelardo. Pero lo que le quería decir, Ricardo, es que la comida que usted menciona ayer en el Hotel Marriott fracasó, ¿no? O sea, hubo comida y no bien, llegó, digamos, todos amigos, pero la conclusión fue que bueno, que mejor hablaban después, que todavía no era tiempo de hablar de acuerdos. Esa fue la conclusión. Incluso no hay nueva fecha de reunión ni nada, sino que llegaron a esa idea de bueno, está bien, ahí vamos mirando, ahí seguimos conversando. Fracasó rotundamente esa reunión. 9 de la mañana, 15 minutos. Aurelio